Durante años, las historias sobre el misterioso agujero de Oak Island, conocido como el Foso del Dinero, han resonado en conversaciones, libros y teorías susurradas, cada una de ellas añadiendo una capa más a un misterio que se niega a ser resuelto. Expedición tras expedición, han ido y venido cada equipo, llegando con confianza, con tecnología, con esperanza. Y cada uno marchándose con más preguntas que respuestas. Cada intento parecía poner la verdad al alcance de la mano, solo para que se escabullera en el último momento, como si algo se ocultara deliberadamente bajo la superficie. Pero esta vez, algo parece diferente. No más fuerte, no más dramático, sino más real, más arraigado, como si la propia historia empezara a cambiar. Rick Lagina y su equipo han estado cavando más profundo que nunca, no solo en la Tierra, sino en la historia enterrada bajo ella. Lo que han descubierto no son solo escombros o coincidencias, sino una serie de pistas que parecen apuntar hacia algo intencionado, algo construido con un propósito. Han comenzado a surgir informes de lecturas inusuales de metales, señales, que no se comportan como desechos aleatorios o formaciones naturales. En las profundidades del subsuelo hay signos de estructuras, patrones que sugieren diseño en lugar de accidente. Y ahora esos hallazgos se están vinculando a la posibilidad de un antiguo tesoro marítimo, algo que puede haber estado oculto mucho antes de que comenzaran los registros modernos. La cuestión ha evolucionado silenciosamente. Ya no se trata de si hay algo ahí abajo, se trata de lo que es, y de quién se tomó tantas molestias para ponerlo ahí. Podría ser realmente la fortuna perdida de los piratas, enterrada en secreto y protegida por el ingenio. O se trata de algo mucho más complejo, algo vinculado a un capítulo olvidado de la historia que ha logrado permanecer oculto durante siglos. Las estimaciones sugieren que lo que haya debajo podría valer hasta $200 millones, pero el valor parece casi secundario en comparación con el misterio en sí. Lo que hace que este momento sea tan atractivo no es solo la recompensa potencial, sino la idea de que estas pistas recién descubiertas podrían finalmente empujar la historia en una dirección completamente nueva. Este podría ser el punto de inflexión, el momento en que la especulación comienza a transformarse en comprensión. Sin embargo, reducir Oak Island a una mera búsqueda del tesoro sería no entender el significado más profundo de todo esto, porque nunca se ha tratado solo de oro o plata, sino de la búsqueda de algo desconocido, una pregunta que ha persistido durante generaciones y que se niega a ser respondida. La propia isla pequeña y modesta ha atraído a la gente una y otra vez a lo largo de la historia, no por lo que se ha encontrado, sino por lo que no. Cada excavación descubre algo inusual, algo que parece una pista pero nunca la imagen completa. Y eso es lo que mantiene vivo el misterio. Oak Island no es solo un lugar, es un enigma. Una pregunta que se niega a resolverse. ¿Había algo realmente escondido aquí? Si es así, ¿quién tenía los conocimientos, los recursos y la razón para hacerlo? ¿Y si nunca se colocó nada bajo la superficie? ¿Cómo se explican los extraños y constantes signos que han aparecido a lo largo de los años? Estas son las preguntas que elevan esta historia más allá de la simple codicia o la curiosidad. La convierten en algo más profundo, algo casi filosófico, la búsqueda no solo de un tesoro, sino de la verdad. Las raíces de este misterio se remontan a los primeros descubrimientos del yacimiento, cuando una extraña depresión en el suelo llamó la atención por primera vez. No parecía del todo correcta, sutil, pero lo suficientemente diferente del terreno circundante como para levantar sospechas. A primera vista podría haberse descartado como una irregularidad natural, simplemente otro trozo irregular de tierra. Pero cuanto más se observaba, más deliberada parecía la cosa. Y cuando se empezó a excavar, esa sensación no hizo más que aumentar. Al remover la tierra apareció algo inesperado, una capa de madera enterrada bajo la superficie. Eso por sí solo era inusual, pero no imposible. Lo que realmente lo cambió todo fue lo que vino después. Al excavar más hondo apareció otra capa de madera. Luego otra. Y otra. Cada una espaciada a una distancia consistente, formando un patrón que no pertenecía a la naturaleza. No se trataba de escombros esparcidos al azar a lo largo del tiempo.
Era algo estructurado, intencionado, casi metódico. En la naturaleza, las capas subterráneas se forman a través del caos de la presión de la erosión del tiempo. Pero esto era diferente. La madera no estaba descompuesta hasta hacerse irreconocible, ni estaba esparcida sin orden. Parecía colocada como si alguien hubiera construido cuidadosamente cada nivel con un propósito específico en mente. Cuanto más se adentraban, más claro quedaba que no se trataba de un pozo cualquiera. Era algo diseñado, algo ideado. Esa constatación lo cambió todo, porque si esa estructura no era natural, alguien la había creado. Y si alguien la había creado, la pregunta obvia era, ¿por qué? ¿Qué podía ser tan importante como para justificar tanto esfuerzo, tanta precisión y tanto secretismo? Empezó a imponerse la idea de que no se trataba solo de un agujero en el suelo, sino de un sistema, una defensa en capas. Una forma de ocultar algo con tanta eficacia que para llegar a él haría falta algo más que cavar, haría falta comprenderlo. Cuando se corrió la voz del descubrimiento, las teorías empezaron a multiplicarse. Algunos creían que era obra de piratas que escondían riquezas robadas lejos del alcance de las autoridades. Otros sugerían que se trataba de antiguos comerciantes que salvaguardaban objetos valiosos en una época en la que la seguridad significaba secretismo. Pero incluso entonces la pregunta más importante no era de quién podía ser el tesoro, sino cómo había llegado a existir esta estructura en primer lugar, porque construir algo así habría requerido una planificación, unos recursos y unos conocimientos muy superiores a lo que cabría esperar. Cuanto más se excavaba, más se profundizaba en el misterio. Cada capa revelaba algo nuevo, algo que se añadía a la historia sin llegar a completarla. Quedó claro que Oak Island no era simplemente un destino, era una pregunta permanente. Un lugar que exigía respuestas pero se negaba a darlas fácilmente. Y en el centro de todo estaba el pozo del dinero, el descubrimiento original que transformó un tranquilo trozo de tierra en uno de los misterios más perdurables del mundo. Cuando comenzó la excavación, las expectativas eran simples. Se esperaba encontrar algo valioso, monedas, artefactos, cualquier cosa que pudiera justificar el esfuerzo. Pero lo que encontraron fue mucho más inquietante. Las capas de madera se repetían y cada una reforzaba la idea de que no se trataba de un accidente. El espacio entre ellas era demasiado consistente y preciso para ignorarlo. Era casi como bajar una escalera construida no para el acceso, sino para la ocultación. Cuanto más se adentraban, más se asemejaba a un proyecto de ingeniería que a una formación natural. La estructura sugería intención, y la intención sugería propósito. Alguien había invertido tiempo, esfuerzo y probablemente importantes recursos en la creación de este lugar. Y esa constatación no hizo sino intensificar la curiosidad que lo rodeaba. Porque si se había hecho tal esfuerzo, lo que hubiera en el fondo tenía que merecer la pena. Fue entonces cuando la teoría de los piratas empezó a tomar forma. En una época en la que los mares estaban llenos de comercio y saqueos, no era raro que los bienes valiosos se ocultaran para ponerlos a buen recaudo. Los piratas en particular se enfrentaban a un riesgo constante: captura, traición, pérdida. Guardar el tesoro en un barco era peligroso. Esconderlo en tierra en un lugar a la vez remoto y accesible tenía mucho más sentido. Situada cerca de importantes rutas marítimas, pero lo bastante alejada de los grandes puertos, como para no llamar la atención, habría sido un lugar ideal para la ocultación. Los mapas y registros históricos muestran que los barcos pasaban con frecuencia por las aguas circundantes, lo que hace totalmente plausible que alguien pudiera haber elegido este lugar para un escondite. La estructura de madera en capas no hacía sino reforzar esa posibilidad. Si aquí se hubiera enterrado un tesoro, no se habría hecho al descuido. Se habría protegido, escondido bajo capas diseñadas para impedir un acceso fácil, para retrasar su descubrimiento, para garantizar que solo aquellos que entendieran el sistema pudieran recuperarlo. Sugiere no solo secretismo, sino estrategia. No solo ocultar, sino salvaguardar algo de inmensa importancia. Y ahí es donde el misterio se profundiza aún más. Porque tanto si fueron piratas, mercaderes o cualquier otra persona, una cosa queda cada vez más clara: esto no fue al azar. Fue deliberado. Cada capa,
Cada estructura, cada extraña señal bajo el suelo, apunta hacia una única idea. Alguien quería que algo permaneciera oculto, y estaban dispuestos a llegar a extremos extraordinarios para asegurarse de que así fuera. De lo contrario, el suelo podría haberse desplazado con el tiempo o podría haberse filtrado agua. Por lo tanto, es posible que el paso hacia abajo estuviera diseñado para permanecer estable durante mucho tiempo. Por eso la gente empezó a creer que se trataba de una construcción planificada y no solo de un agujero natural. Sin embargo, ver todo esto no dejaba de ser una especulación. Cosas como las capas de madera y la estructura indicaban sin duda que aquí había ocurrido algo inusual, pero era difícil asegurar que los piratas estuvieran detrás. No obstante, la historia de las antiguas rutas marítimas y la ubicación de este lugar no descartan por completo esta idea. ¿Por qué ha fracasado antes la búsqueda? La búsqueda de un tesoro en Oak Island no es un fenómeno reciente. Numerosos equipos habían excavado aquí antes y cada vez esperaban descubrir la verdad. Pero la mayoría de los intentos se vieron frustrados por un factor común: el agua. En cuanto la excavación alcanzaba cierta profundidad, la fosa empezaba a llenarse de agua de repente. No se trataba de una simple fuga, sino que parecía como si el agua fluyera directamente hacia ese lugar. Poco a poco se hizo evidente que no había una única fosa bajo tierra, sino una red de lo que hoy conocemos como túneles de inundación. Se cree que estos túneles podrían estar conectados con el océano, permitiendo que el agua llegara a la zona excavada en el momento oportuno. En cuanto alguien intentaba llegar al fondo, el agua se desbordaba y bloqueaba el paso. Lo más sorprendente era que el agua se llenaba de repente. La excavación avanzaba con normalidad y en poco tiempo la fosa se llenaba de agua, lo que no solo paralizaba el trabajo, sino que hacía peligrosa la excavación. Por eso muchos equipos anteriores no pudieron avanzar mucho a pesar de sus esfuerzos. Esto también hizo sospechar que podría no tratarse de un sistema natural, sino construido deliberadamente. Si alguien hubiera escondido algo debajo, habría sido inteligente crear un sistema para protegerlo. Estos túneles de inundación se convirtieron en la principal razón del fracaso de las búsquedas anteriores. La entrada de la tecnología moderna. En el pasado, las excavaciones en Oak Island se basaban en gran medida en conjeturas. La gente decidía dónde excavar basándose en señales, antiguas historias o cosas visibles sobre el terreno. Pero ahora el panorama ha cambiado. Con la llegada de la tecnología moderna, este trabajo no se basa solo en conjeturas, sino en datos sólidos. Ahora se utilizan nuevas técnicas de escaneado para estimar lo que hay bajo tierra. Esto les permite saber si hay algo inusual debajo sin tener que excavar demasiado. El mayor cambio que han aportado estas nuevas técnicas de escaneado es que ahora proporcionan una imagen algo anterior del subsuelo. Las lecturas del suelo revelan dónde es normal y dónde puede haber algo de una densidad diferente o una sustancia parecida al metal. Las últimas lecturas han revelado algunos signos poco habituales. En algunos lugares han aparecido lecturas metálicas, lo que induce a pensar que puede no haber solo suelo o roca debajo. Estos signos centran la atención del equipo en zonas concretas. Cuando se investigaron más a fondo estas zonas, parecía que podía haber algo organizado bajo el suelo. Es decir, no solo tierra al azar, sino algo que se asemeja a una estructura. Aún no está claro qué es, pero las lecturas sin duda sugieren que hay algo diferente debajo, algo que puede no ser natural. Lo más interesante es que el equipo no se apresuró a reaccionar ante estos indicios. Normalmente, cuando se descubren indicios de este tipo, la gente se apresura a hacer grandes declaraciones, pero en este caso, la reacción fue bastante comedida. En lugar de celebrarlo, el equipo prefirió pecar de precavido. Su atención se centra en garantizar que cada señal se investigue adecuadamente para que no se saquen conclusiones erróneas precipitadamente. ¿Por qué no se ha confirmado aún? Los datos recientes han despertado sin duda la curiosidad, pero aún no se ha confirmado nada definitivamente. La razón principal es que las señales halladas bajo tierra no prueban directamente la presencia de un tesoro. Los datos solo sugieren que debajo podría haber algo diferente, pero es necesaria una investigación científica para saber de qué se trata. A veces, las lecturas metálicas que se observan en el escaneado podrían ser naturales.
ciertos tipos de rocas o minerales del subsuelo también pueden reaccionar de forma similar. Por lo tanto, no sería exacto concluir simplemente que hay oro basándose en las lecturas de las máquinas. Por eso el equipo examina cuidadosamente cada señal. Saben que hay una diferencia entre los datos y el descubrimiento real. Es demasiado pronto para sacar conclusiones hasta que se investigue a fondo el yacimiento. El muestreo científico, las pruebas y la comprensión de las distintas posibilidades son esenciales. De lo contrario, podrían generarse falsas expectativas que más tarde se convertirían en decepción. Sin embargo, hay algunos indicios que apuntan a la posible presencia de metal. El escaneado revela una alta densidad metálica, lo que suele indicar la presencia de algo sólido. No tiene por qué ser necesariamente oro, pero es posible que esté asociado a algún metal. Históricamente, las cajas o recipientes metálicos se utilizaban a menudo para guardar tesoros. Por lo tanto, si se encuentra una lectura metálica bajo tierra, no se puede ignorar por completo. Además, algunas pruebas históricas también apoyan esta idea. La historia de las antiguas rutas marítimas y de las actividades comerciales sugiere que muchos barcos pasaban por esta zona. Si alguien escondía objetos de valor bajo tierra para mantenerlos a salvo, utilizar un contenedor o una estructura metálica habría sido una opción práctica. Inferencia económica. Ahora, suponiendo que algo esté efectivamente escondido bajo tierra, surge la siguiente gran pregunta. ¿Quién podría ser? El primer nombre que viene a la mente es el de piratas. En la antigüedad, muchos piratas escondían sus tesoros en un lugar seguro, en lugar de guardarlos en sus barcos, para que sus objetos de valor permanecieran a salvo, aunque el barco fuera capturado. Y un lugar como Oak Island podría considerarse adecuado para este fin cercano a las rutas marítimas, pero poco conocido. Otra teoría se refiere a los caballeros templarios. Históricamente, los templarios poseían considerables riquezas y documentos secretos. Cuando su organización se disolvió, surgieron muchas historias que afirmaban que escondían sus riquezas en diversos lugares. Algunos creen que un lugar remoto como Oak Island podría haber sido un refugio seguro para ellos. Aunque no hay pruebas concretas, la idea se ha discutido de vez en cuando. Una tercera posibilidad podría estar relacionada con los comerciantes. El comercio marítimo estaba muy extendido en aquella época y los mercaderes solían recurrir a esconder temporalmente sus objetos de valor. Si percibían peligro, guardaban sus mercancías bajo tierra en un lugar seguro para poder regresar más tarde. En tal caso, no se trata necesariamente de la obra de un pirata o una organización secreta. También podría estar relacionado con alguna actividad comercial. Hablemos ahora de la estimación de $200 millones de la que se habla a menudo. No es una cifra oficial ni certificada, sino una valoración potencial. Cuando se encuentran lecturas similares a las de los metales y señales de estructuras bajo tierra, la gente empieza a especular sobre el valor de los metales preciosos o los artefactos históricos, si es que realmente existen. Esta cifra ha surgido de tales estimaciones. Es importante entender que se trata solo de una estimación, no de una conclusión definitiva. El verdadero valor dependerá de lo que se encuentre debajo de su cantidad y de su importancia histórica. A menudo el valor de un objeto no viene determinado únicamente por su valor metálico, sino por su historia, por lo que es prematuro afirmar que realmente existe un tesoro tan inmenso debajo. Pero teniendo en cuenta las posibilidades piratas templarios o mercaderes, todos ellos podrían estar implicados en este misterio a su manera, e incluso la cifra de $200 millones es por el momento solo una especulación basada en las pistas disponibles. El verdadero reto sigue en pie. Lo que se ha revelado hasta ahora sin duda ha despertado esperanzas, pero el verdadero reto sigue en pie. Encontrar algo y recuperarlo con seguridad son dos cosas completamente distintas. Encontrarlo es un paso, pero recuperarlo puede ser mucho más difícil. Si una estructura u objeto valioso existe realmente bajo tierra, no será fácil recuperarlo sin dañarlo. El mayor obstáculo podría ser el mismo problema de siempre: el sistema de inundaciones. Los anteriores intentos de excavación se estancaron por este motivo, e incluso hoy en día, y esta amenaza no se ha eliminado por completo. La supuesta red de aguas subterráneas sigue siendo un rompecabezas de ingeniería.
Si de repente el agua empieza a llenarse mientras se desciende, no solo podría detenerse la excavación, sino que todo el sistema podría volverse inestable. Por ello, el equipo debe comprender no solo la excavación, sino también esta compleja red de agua, por lo que los trabajos se están llevando a cabo con más precaución que nunca. El objetivo no es solo llegar al fondo, sino también recuperar con seguridad cualquier objeto allí presente. Si se precipita ese objeto, podría destruirse para siempre, por lo que cada paso se da con sumo cuidado. Si en el futuro se confirma que efectivamente hay algo de importancia histórica debajo, no será solo un descubrimiento, sino que podría convertirse en un nuevo capítulo de la historia. Lo que hasta ahora se ha limitado a historias y especulaciones, podría concretarse, lo que nos ayudará a comprender qué ocurrió aquí en el pasado y quién lo creó todo. Quizá por eso el mundo no mira este descubrimiento únicamente desde el punto de vista monetario. La gente está interesada no solo en el tesoro potencial, sino en la historia que puede haber detrás. Si se revela la verdad, no se tratará solo de oro o metal, sino de la historia que lleva mucho tiempo enterrada bajo tierra. Si hay algo que destaca en esta búsqueda en Oak Island, es la estrategia del equipo. No hay prisa, ni intentan hacer grandes declaraciones basándose en cada pequeña pista. El equipo sabe que este lugar ya ha dejado perpleja a la gente en repetidas ocasiones, y repetir los mismos errores significaría volver con las manos vacías. Por eso no se centran en la rapidez, sino en el camino correcto. Avanzar paso a paso, volver a comprobar cada lectura, examinar cada muestra y tomar la siguiente decisión. Ese es su enfoque. Desde fuera puede parecer lento, pero en lugares como este, la lentitud suele ser lo mejor, ya que un paso en falso puede arruinar todo el duro trabajo. Esta precaución hace que esta historia sea aún más interesante, porque cada vez que el equipo llega a cierta profundidad, se enfrenta a dos opciones: o excavar rápidamente, o hacer una pausa y considerar los riesgos que se avecinan. Y a menudo eligen esta última opción, sobre todo porque debido al sistema de inundaciones y a la inestabilidad del terreno, incluso un pequeño error puede convertirse en un gran problema. Por lo tanto, crean un plan de ingeniería para cada paso, controlan la seguridad y avanzan lentamente. En cierto modo, no se trata de una simple excavación, sino de una operación controlada en la que cada metro cuenta. Pero con esto surge una verdadera pregunta, una que eleva toda esta búsqueda más allá de una simple historia de tesoros. Supongamos que realmente hay algo debajo. ¿Será realmente un tesoro? La gente suele imaginar oro, plata, monedas u objetos de valor. Pero a veces lo que se encuentra en esos sitios es más información que dinero. Una estructura antigua, un registro, alguna prueba que pueda llenar un vacío en la historia. Y eso es lo que hace especial a Oak Island. La cuestión aquí no es solo cuánto dinero se encontrará, sino también quién construyó qué allí y por qué. Porque si este sitio está realmente hecho por el hombre, si contiene capas, túneles y un sistema de retención de agua o de drenaje, es una historia significativa en sí misma. Imagínate, ¿por qué alguien o un grupo llegaría tan lejos? O crear un sistema tan complejo solo para esconder unos pocos objetos no fue fácil. Esto podría significar que lo que se escondía era muy valioso o muy sensible. Y sensible no siempre significa oro. También podría tratarse de documentos, papeles de acuerdos, el inventario de un barco o secretos que valen más que el dinero. Por eso, para el equipo esto no es solo una búsqueda del tesoro. Se recuerdan constantemente a sí mismos que lo que revelan los datos es solo el principio. La verdad real solo se desvelará cuando las cosas sean visibles a simple vista, las muestras lo demuestren y las pruebas queden claras. Y este es el punto de suspense en el que termina la historia. La próxima excavación determinará a dónde conducen todas estas pistas. Estas lecturas de metales apuntan realmente a un tesoro. ¿Es la estructura un contenedor, una cámara, o simplemente un cambio natural? ¿Podrá el equipo llegar a esa profundidad sin activar el sistema de inundación? Lo más fascinante de esta historia en estos momentos es que la respuesta permanece oculta, aunque esté ahí mismo al descubierto. Y ahora, todas las miradas están puestas en la próxima excavación, porque solo eso revelará
si este lugar guarda realmente un tesoro, o algún secreto de la historia que ha permanecido oculto bajo tierra hasta ahora. Antes de terminar el vídeo, asegúrese de suscribirse al canal para ser el primero en recibir actualizaciones sobre descubrimientos tan misteriosos e informativos. Gracias y permanezca atento.